Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, un día más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud que realizamos con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Como les habíamos prometido la pasada semana, hoy vamos a hablar de un tema de absoluta actualidad y desde luego oportunísimo. Y lo vamos a hacer con el profesional farmacéutico, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Antonio Ortega, a quien ya saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. Recordarán ustedes que el señor Ortega nos acompañó en anteriores emisiones y, como les digo, hoy vamos a hablar de un tema totalmente oportuno. Estamos en prácticamente plenas fiestas navideñas y ya se sabe que en estas fechas, bueno, pues damos rienda suelta a cosas que a lo largo del año normalmente procuramos controlar, pues los excesos en la comida, en la bebida y todo eso, y los excesos luego pasan factura, ¿no es así, Antonio? Pues sí, pues Ignacio, es así. Y de hecho tenemos últimos estudios que nos dicen que en estas fechas de Navidad se produce un incremento en los ingresos hospitalarios y en la asistencia a los servicios de urgencia en un 25% con respecto a otras fechas. Estamos hablando de un 25% pues sí. Más, que ya está bien. José Ignacio, es decir, sí, una entre cuatro personas. Y suele estar todo relacionado, son crisis hipertensivas, problemas gástricos, cuadros de gota, problemas de diabetes descompensada, y todas relacionadas por esos excesos en la alimentación y por esos excesos en la bebida. Incluso hay veces que cuadros neurológicos como son la epilepsia se suele ver agravada por ese exceso en la alimentación, esa falta de sueño, ese exceso en las bebidas que solemos acompañar en las fiestas. Entonces es un problema, creo que es importante, y citar un ejemplo, pues mira, entre horas que pasan entre la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, que transcurren prácticamente horas, solemos tomar alimentación y bebidas alcohólicas que nos aportan unas 3.000 calorías al organismo. Normalmente esas son el aporte de 2 días, sin embargo hacemos unas cuantas horas. Y en un número pequeño de horas, claro que sí, hacemos lo que consumimos calorías que equivalen a 2 días enteros de alimentación. Eso mismo, luego se traduce también al final de la fiesta en un sobrepeso de 2 a 4 kilos. Claro. Bueno, lógicamente sabemos normalmente en lo que nos pasamos, pero yo creo que nuestro interlocutor está en condiciones de darnos algunas recomendaciones para procurar, en la medida de lo posible, insisto, en la medida de lo posible, controlarse para evitar precisamente ser uno de esos, una persona entre 4 que va a padecer un problema que le va a obligar a ir a urgencias o ir a su centro médico habitual. Pues sí, Ignacio. Hay que decir también que en esto de las recomendaciones, igual que en estas fiestas nos encontramos una variedad importante de comida, de bebida, pues nos encontramos también con recomendaciones de gente que te dice tienes que hacer esto, lo otro para evitar eso. Eso, con la mejor intención del mundo, no tienen fundamento científico y por lo tanto lo único que nos puede proporcionar es agravarnos esos problemas que nos pueden. Entonces, ¿en qué tenemos que coger? ¿Qué tenemos? Pues nos tenemos que basar en investigaciones que nos aporten, por ejemplo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, o bien la Sociedad Española de Obesidad, que tiene un decálogo que son unas recomendaciones para estas fechas y que son sencillas y que lo mismo que son estas fechas los podemos extrapolar incluso para el resto del año. Efectivamente, por ejemplo. Porque eso es decir, nos están indicando lo que debemos hacer y en consecuencia lo que debemos hacer lo debemos hacer los 365 días del año. Y son sencillas, ese decálogo pues, prácticamente es no salirnos de nuestras costumbres en la alimentación y en el ejercicio, es decir, intentar dejar esos excesos para esos días claves de estas fiestas, de la Navidad, movernos un poco más, entonces dedicar 30 minutos más de ejercicio físico al día,
evitar el exceso de alcohol, porque aporta una serie de calorías, sabemos que aportan calorías que se llaman calorías vacías, efectivamente, ¿no? Y que no nos aporta nada. Generan perjuicio para el hígado, Eso mismo. cantidad de problemas. Planificar un poco lo que es la dieta, la alimentación, es decir, si sabemos que vamos a comer una comida copiosa como plato principal, intentar que los entrantes sean más ligeros, evitar el picoteo mientras que estamos cocinando, claro, que es lo típico, claro. Buenos platos, entonces intentas picotear. No dejar en estas fiestas no podemos dejar para nada de comer fruta y verdura. Eso es fundamental. Claro. Eso es fundamental. Intentar sustituir las salsas industriales, que son mucho más grasas, por salsas caseras. ¿Vale? Eso es muy importante porque nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho, claro, ¿no? Claro. Pero claro, nos olvidamos que normalmente lo que nos dan hecho pues contiene una cantidad de elementos que no son muy positivos para la salud, como conservantes, colorantes, etcétera, que no tienen que ver y desde luego van a perjudicar la salud, mientras que si uno se hace la salsa que hacía nuestra abuela, claro, en estas fechas hay que mantener las tradiciones como en ninguna otra época, va a venir mucho mejor. Sí. Los postres caseros también, claro, los postres caseros. Y una recomendación así un poco de decir, de todo pero poco. Claro. Porque come eso es de todo pero poco, no repetir. Claro, es que eso es esencial. Sentido común en última instancia, ¿no? Sí, Yo creo que eso es verdaderamente fundamental. Bueno, se pueden producir problemas puntuales, concretos, sí. en estas fechas. ¿Cuáles serían y, sobre todo, cómo procurar evitarlos? Bueno, pues bien, ¿qué nos puede ocurrir? Pues lo típico, que no excedemos en las comidas, que no excedemos en la bebida y nos dé una serie de problemas. Entonces, si no excedemos en la bebida, una recomendación es intentar beber abundante agua, aunque estemos aquella noche yendo al servicio. ¿Con qué finalidad utilizamos esa abundante agua cuando hemos bebido? Alcohol, no hemos excedido en el alcohol, para depurar la sangre de ese alcohol, para facilitar la eliminación claro. de un metabolismo, de un metabolito neurotóxico que es el acetaldehído, y es el encargado, entre otras cosas, de producirnos la resaca, ese dolor de cabeza que luego lo podemos paliar como medicamento y como tratamiento con analgésicos del tipo del paracetamol. Eso cuando nos excedemos en la bebida, y cuando nos excedemos en la comida, pues también podemos utilizar al día siguiente, a la mañana siguiente, infusiones que nos van a tener un efecto tonificante y depurativo. Infusiones que todos conocemos, de menta, infusiones de poleo, y luego durante el día hacer comidas mucho más ligeras. Claro. Es fundamental. Procurar que se vaya depurando el organismo y que se vayan eliminando todas las toxinas que de una manera muy alegre hemos ido consumiendo, pero que después sin duda nos van a pasar factura. Sí. Y otro problema que hay es el decir, voy a comer a mediodía, voy a cenar copiosamente, entonces evito el desayuno, voy en ayuna durante el día. Eso es un problema. Es un problema porque ese ayuno que vamos a tener va a conseguir una hipoglucemia, una bajada de azúcar, y nuestro organismo automáticamente, de una manera endógena, va a aumentar la producción de insulina. Ese aumento de producción de insulina lo que nos va a hacer es aumentar el apetito y aumentar la absorción de glucosa. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ante eso? Pues hacer un desayuno saludable, un desayuno bueno, y tomar un poco de un tentempié, sobre todo para evitar eso, tener un poquito de sensación de que tienes, quitas el hambre y te quitas la ansiedad. Y que empiece el cuerpo a funcionar bien sin esos problemas de ansiedad. Así es. Tenemos una fortuna tremenda, de todas maneras, con independencia de los excesos que hacemos en estas fiestas, y es una cocina mediterránea verdaderamente extraordinaria. Nuestra dieta mediterránea, yo creo que si la llevásemos a cabo como se debe hacer, como se hacía antiguamente, evitaría cantidad de problemas, yo creo. Pues sí. Salud, sin duda alguna. Pues sí, Ignacio. Dieta mediterránea es alimentación saludable.
Y alimentación saludable es aquella alimentación que vamos a conseguir un buen estado de salud, claro, y una disminución de aparición de enfermedades crónicas, enfermedades como son diabetes, como puede ser enfermedades cardiovasculares o como puede ser algún tipo de neoplasia o de cáncer. Entonces, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que 5 de los 10 factores de riesgo importantes para determinadas enfermedades, como he dicho anteriormente, obesidad, cardiovascular y algún tipo de neoplasia, están relacionadas con alteraciones, desequilibrios en la alimentación y en la bebida. Entonces, como son hipercolesterolemia, hipertensión, sedentarismo, el tema de la fruta y la verdura y la poca actividad de ejercicio físico. Entonces, alimentación saludable es importantísimo. Los objetivos para conseguir esa alimentación saludable, que sea variada, que sea equilibrada y que sea adecuada. Y para eso nos encontramos ya con la dieta mediterránea. Eso es, que son los productos que afortunadamente tenemos en nuestro país. Tenemos, por otra parte, algo que a mí me parece que es un tesoro, que es el aceite de oliva virgen. Lo es. Bueno, ahora hablaré de él. Está excepcionalmente positivo y, sobre todo, una huerta extraordinaria. También, la importancia de las hortalizas, las frutas, claro que sí, las verduras. Sí. Además, la dieta mediterránea es un concepto en el que ya no es solo la composición de la dieta de los alimentos, es una actitud ante la comida, una actitud psicológica ante esa comida, es un entorno social que nos lleva a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no es solo composición de alimentos, es esa actitud. Estilo de vida. Ese estilo de vida. Aunque cuando hablamos de dieta mediterránea, hablamos de lo que es puro dieta mediterránea, que es ese, como tú muy bien has dicho, consumo de fruta y de verdura tan importante en la dieta mediterránea, ese uso de grasas vegetales y en este caso de nuestro aceite de oliva, que tanto Jaén como Córdoba nos podemos sentir orgullosos de ser los mayores productores de aceite de oliva, y es el producto estrella de la dieta mediterránea, de utilizar también, tomar pescado, tanto blanco como azul, pero rico en omega 3. Efectivamente, el pescado azul es normalmente más rico incluso que el blanco en omega 3 y eso es importante. El consumo de pan, también, de legumbres, de cereales y otra cosa importante, el consumo moderado de alcohol. Un tinto es glorioso, vamos. Eso, muy bien, y de bebidas alcohólicas de baja graduación. ¿Vale? Todos estos alimentos que hemos dicho importantes en nuestra dieta mediterránea, esto es lo que va a hacer y va a conseguir que se produzca una reducción importante en la mortalidad, en líneas generales. Y sobre todo en aquellas personas mayores de 70 años, una reducción en mortalidad por enfermedades coronarias, por cardiovasculares sin duda. O algún tipo de cáncer. ¿Vale? Y la prueba la tenemos como, en general, las personas que ya han pasado 70, 75, 80 años, que han vivido en un entorno rural, su índice de salud normalmente es bastante mejor que el de las personas que hemos vivido en un ambiente urbano, porque hay otros factores de tipo ambiental que también influyen, ¿no? En fin, la contaminación, etcétera. Bueno, es decir, tenemos la suerte inmensa de contar con una despensa extraordinaria en el campo, algo que comentaba y que parece que me interesa resaltar porque es importante, y tanto hombres como mujeres, como a partir de una edad, claro, a partir de 18 años, los chavales, una copa de vino tinto en la comida es mano santa, porque es cardiosaludable. Lo que no te vas a tomar es una botella, pero una copa de vino tinto, una copa generosa de vino tinto, es que es extraordinariamente sana. Sí, además que es así. Pero se ha terminado, claro. Ya. No podemos estar tomando una copa detrás de otra. Eso es lo que no puede ser. Una. Pues vamos a hablar ahora de algo que a mí me parece importante y que está relacionado con todo lo que estamos hablando, la dispepsia. Pues claro que sí. Porque tenemos todavía pocos minutitos, pero tenemos. La casi inevitable
dispepsia. La dispepsia es un término que engloba distintas molestias abdominales. Y entonces, por ejemplo, una sensación desagradable en la boca, ardores, acidez, pesadez de estómago, molestia, dolor de estómago, presencia de eructos, incluso borborismos. Borborismos son ruidos intestinales. Intestinales. Esta dispepsia puede aparecer o bien por estos excesos que estamos haciendo en la alimentación y en la bebida en estas fechas, o normalmente cuando se excede en la alimentación, o bien de una manera intermitente no asociado a estos procesos, que es cuando hay que remitirlo al médico. Entonces podemos hablar de dispepsia. No le encontramos causa como consecuencia de una, por ejemplo, digestión incorrecta, a ver a qué se debe. Claro. Y entonces hay que hablar también un poco del tratamiento dentro del punto de vista de lo que el farmacéutico le puede aconsejar en estas fechas por el tema de la dispepsia. Nos encontramos con tratamientos que van enfocados a neutralizar ese exceso de ácido o bien medicamentos que actúan sobre la secreción, sobre la producción de secreción del ácido. Entonces, en los primeros, en los antiácidos, que son medicamentos que van a actuar neutralizando ese exceso, nos encontramos las sales de aluminio y magnesio, las sales de aluminio solas, y luego un antiácido que a mí me gustaría hacer una incidencia, que es el bicarbonato. El antiácido, hay dos tipos de antiácidos, unos que son sistémicos y otros que no son sistémicos. Cuando decimos sistémicos, ¿qué queremos decir? Sistémicos quiere decir, por ejemplo, en el caso de las sales de aluminio y magnesio, son unas sales que van a neutralizar el exceso de ácido clorhídrico que produce nuestro estómago, pero que no van a pasar a sangre y por lo tanto no van a darnos una serie de problemas como lo da el bicarbonato. El bicarbonato es un antiácido que es muy rápido, muy efectivo, pero con una serie de inconvenientes. Un antiácido en el que el sodio pasa a sangre, ese exceso de sodio pasa a sangre, produce una alcalosis sistémica y luego por otro lado también produce un efecto rebote. ¿Entiendes? Entonces, bicarbonato sódico como antiácido es alguna recomendación de que nos venía de antes, nuestros mayores lo utilizaban, pero hay otras alternativas que son farmacológicamente más idóneas, más adecuadas. Sobre todo porque son inocuas, ¿no? Eso mismo. Entonces, sucede al bicarbonato, claro. Luego nos encontramos también con el tema de los fármacos que actúan sobre la secreción y ahí nos vamos a dos grupos, unos que son los anti-H2 que se le llama y otros inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos se toman en estos casos y pueden ser prescritos por el médico o incluso a esa dosis para esta sintomatología, que puede ser en la pesadez o el tema de la dispepsia, pueden aconsejárselo su uso el farmacéutico. Y aquí quiero decir y recalcar que si los problemas gástricos, esta dispepsia, no se alivia con este problema, con estos fármacos, es muy importante que el paciente acuda al estomatólogo, claro, al médico de cabecera y que lo derive o que el médico lo trate. También voy a hablar un poco del error que cometemos con intentar tomar estos fármacos, tanto unos como otros, como preventivo, como profilaxis, para evitar que nos aparezcan los problemas de la dispepsia cuando comemos mucho. Es un error también, porque estos fármacos van a actuar sobre esa secreción, sobre ese exceso de secreción o sobre esa producción y lo que van a hacer es que la digestión sea más lenta, incluso reducimos la motilidad gastrointestinal. Lo cual es bastante inconveniente después porque... hay que tenerlo muy en cuenta, no tomarlo, es decir, yo lo tomo y con eso evito, no, al contrario, se agrava y vienen otro tipo de problemas, ¿vale? Pues ojo y a tenerlo en cuenta, otra razón más para controlarse en estas fiestas. Claro que sí. Y José Ignacio, no sé si tengo más tiempo, pero me gustaría despedirme desear a todos unas felices fiestas, que pasen una fiesta como se merece, con amigos y en familia, y precaución para que nuestros problemas de salud no se agraven si nos excedemos en la alimentación o en la bebida, ¿vale? Igualmente, querido, igualmente, porque efectivamente ese es nuestro deseo para todos nuestros amigos telespectadores y por supuesto para nuestros interlocutores, como en el caso de quien nos ha acompañado en el día de hoy, con el que hemos aprendido de una forma amena, cordial, extraordinaria, aspectos que de tenerse en cuenta seguro que por lo menos nos van a evitar algún mal rato una vez que se hayan pasado las euforias del momento
en que estamos consumiendo aquello que después nos va a perjudicar. Así es que muchas gracias, amigo Antonio, a ustedes siempre. y muchas gracias a ustedes, amigos telespectadores. Hasta la próxima semana. Sean felices, felices fiestas. Queda atrás nuestro compañero José Ignacio Blanco y esos 15 minutitos dedicados a la salud. Nosotros nos vamos, nos marchamos. Mañana volveremos, aunque, bueno, mañana esperemos que a ver cómo se presenta la jornada. Ayer dábamos agua 100% y al final no cayó ni una gota. Hoy, pues fíjense ustedes el día que llevamos. Y mañana, ¿qué pasará mañana? Bueno, mañana estaremos ya más metidos en semana, así que, y bueno, y más cercanos al fin de semana. Y como siempre, ya saben ustedes, les espero a todos y a más a la misma hora, a las 6 de la tarde. Hasta mañana. Chao.